Vamos a hacer los ejercicios sobre límites de la sección 1.6 que hemos venido trabajando en clase. Dejamos unos ejercicios pendientes y vamos a proceder a realizarlos. El primer ejercicio de los que están pendientes que vamos a hacer es el ejercicio 32, que dice hallar el límite, si existe, de límite cuando x tiende a 3 de raíz cuadrada de x más 1 menos 2 sobre x menos 3. Entonces aquí observamos que si hacemos el reemplazo directo de x por 3 aquí arriba, entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3 más 1, o sea raíz cuadrada de 4, que sería 2, y 2 menos 2, entonces el numerador daría 0. Y en el denominador, si hacemos el reemplazo directo de la x por el 3, entonces nos queda 3 menos 3, 0, y entonces en este momento, al hacer el reemplazo del límite, nos aparece una indeterminación. Entonces, cuando nosotros tenemos una indeterminación en una función de este tipo, nos toca recurrir a dos caminos. Uno puede ser a la factorización y el otro puede ser a multiplicar por la conjugada. En este caso vamos a multiplicar por la conjugada del numerador. Entonces, si multiplicamos arriba y abajo por la conjugada del numerador, entonces vamos a eliminar esa indeterminación. Entonces fíjense ustedes que venimos acá y esto nos queda límite cuando x tiende a 3 de, esto lo vamos a meter en un paréntesis, raíz cuadrada de x más 1 menos 2, y vamos a poner ahí en un paréntesis a la derecha, vamos a poner la conjugada. Entonces la conjugada va a ser eso mismo pero con el signo más. Entonces aquí a la derecha vamos a poner raíz cuadrada de x más 1 más 2. Entonces, como multipliqué arriba por la conjugada, eso mismo debo hacer en el denominador. Entonces el denominador va a quedar x menos 3 por la conjugada, que es raíz cuadrada de x más 1 más 2. Entonces ya observamos que en el numerador se va a dar una diferencia de cuadrados y eso nos va a eliminar la indeterminación, y vamos a mirar si hay posibilidades de simplificar con el denominador. Entonces fíjense ustedes que vamos a continuar aquí y eso nos queda límite cuando x tiende a 3, raya de división, y entonces aquí vamos a escribir la primera cantidad, la vamos a colocar al cuadrado, entonces queda raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado, y en el denominador queda como estaba, entonces queda x menos 3 por raíz cuadrada de x más 1 más 2. Entonces hasta ahora pues continuamos así. Ahora vamos a quitar ese radical con ese exponente 2 y entonces nos va a quedar esto de la siguiente forma: límite cuando x tiende a 3 de, entonces al quitar el radical me va a quedar
x más 1 y aquí me va a quedar menos 4. Y aquí el denominador queda como estaba, x menos 3 por raíz cuadrada de x más 1 más 2, y entonces llevamos la función, ya le eliminamos la indeterminación. Entonces vamos a simplificar arriba el 1 y el 4 y nos queda límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 aquí en el numerador, y en el denominador va a quedar x menos 3, y aquí queda el factor de la conjugada, raíz cuadrada de x más 1 más 2. Entonces observamos que entre el numerador y el denominador hay un factor común que es x menos 3. Entonces vamos a simplificar en el numerador y en el denominador, y entonces nos queda que esto es 1 sobre raíz cuadrada de x más 1 más 2. Entonces ya podemos hacer el reemplazo directo del límite, y eso nos queda 1 sobre raíz cuadrada de 3 más 1 y aquí más 2. Eso nos va a quedar finalmente 1 sobre 4, que sería entonces la respuesta al ejercicio 32. Vamos a hacer ahora el ejercicio 36. Entonces, en el ejercicio 36 vamos a utilizar una definición que más adelante va a ser de mucha utilidad para nosotros, porque va a ser la definición de derivada de una función. Pero por ahora vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el ejercicio 36 dice así: hallar el límite si existe de límite cuando delta de x tiende a 0 de x más delta de x al cubo menos x al cubo sobre delta de x. Entonces, lo primero es que este triangulito se interpreta como un delta, y el delta, lo que nos sirve este simbolito es para expresar un cambio o un incremento, en este caso en x. Cuando veamos la definición de derivada, esta va a ser la definición de derivada aplicada a la función x a la 3. Pero entonces nosotros aquí solo vamos a hallar el límite, como nos lo expresa acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a elevar el cubo de este binomio, y luego vamos a buscar términos semejantes, a simplificar y hallar el resultado final. Entonces venimos acá y tenemos límite cuando delta de x tiende a 0, y vamos a desarrollar este cubo. Esto sería el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Y a eso
le vamos a restar el x a la 3 y todo dividido por delta de x. Entonces nos va a quedar esto así: el x a la 3 de aquí se cancela con el último x a la 3 y aquí nos va a quedar entonces límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x a la 2 por delta de x más 3x por delta de x al cuadrado más delta de x al cubo y todo sobre delta de x. Entonces observamos nosotros que en el numerador hay un factor común a todos, que es el delta de x. Entonces podemos factorizar delta de x. Entonces nos queda límite cuando delta de x tiende a 0 de, vamos a factorizar aquí delta de x y nos queda 3x2 más 3x por delta de x más delta de x al cuadrado y todo sobre delta de x. Entonces nosotros podemos cancelar delta de x en el numerador y en el denominador, y entonces venimos y tenemos acá límite cuando delta de x tiende a 0 de 3x2 más 3x por delta de x más delta de x al cuadrado. Y entonces ahora sí podemos aplicar directamente el límite y eso nos queda 3x2 más 3x por 0 más 0 al cuadrado, y eso finalmente va a dar 3x a la 2. Entonces ya con esto nosotros hemos resuelto el ejercicio 36. Vamos a realizar ahora el ejercicio 37 y luego vamos a hacer el 38. Entonces el ejercicio 37 dice que se halle el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 más x menos 1/2 sobre x. Entonces dicen que primero se use una calculadora graficadora para hacer la gráfica de esta función y luego estimar el límite, o sea, el límite cuando x tiende a 0. Entonces primero se hace la gráfica, se mira cuánto valdría el límite cuando x tiende a 0 y entonces luego hacemos la operación del cálculo del límite. Entonces primero vamos a ingresar en Symbolab. Recuerden que puede ser Symbolab o GeoGebra o Qplot. Vamos a ingresar esta gráfica. Y igual a 1 sobre 2 más x menos 1/2 sobre x. Entonces cuando ingresamos
en el Symbolab, esta gráfica, entonces nos aparece lo siguiente. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces, ahí en el Symbolab se traza esto. Este es menos 0.5. Por aquí estaría el menos 2. Y entonces, por ese menos 2, viene un eje que viene siendo asíntota para la gráfica. Aquí estaría 0.5 y aquí estaría el 1. Entonces, la gráfica de esta función viene así. Viene por acá y traza, cruza aquí, pero cruza sin tocar, o sea que ahí eso es abierto. Y por este otro lado viene así. Y esa sería la gráfica de la función. Entonces, lo que nos está mostrando esa gráfica es que aquí está el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 más x menos 1/2 sobre x, y eso nos da menos 1/4 o menos 0.25. Eso da ese límite. Pero la función no es continua en x igual a 0. En x igual a 0 no es continua, porque si ustedes observan, la función no puede tomar el valor de 0, porque si toma el valor de 0 quedaría aquí 1 sobre 2 más 0, o sea, 1/2. 1/2 menos 1/2 daría 0 en el numerador, y en el denominador quedaría 0. Entonces, si la x toma el valor de 0, queda una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, por eso aquí la función no puede ser continua en x igual a 0. ¿Dónde vale x igual a 0? En todo el eje Y. Entonces, aquí no puede tomar este valor. Entonces, ya teniendo este primer análisis desde la gráfica y observamos que eso se aproxima a menos 1/4, a 0.25, entonces vamos a hacer el procedimiento para hallar el límite de la función. Entonces venimos acá, como está formulado el ejercicio 37, y entonces dice, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 más x menos 1/2 sobre x es igual. Entonces vamos a resolver arriba esta resta algebraica. Entonces escribimos límite cuando x tiende a 0 de, en el denominador eso nos va a quedar, si multiplicamos esos dos términos queda 2 más x, y en el numerador nos va a quedar 2 menos 2 menos 2 más x, y aquí abajo nos queda x. Eso va a ser límite
cuando x tiende a 0, haciendo esas operaciones arriba y abajo nos va a quedar aplicando pues producto de extremos sobre producto de medios. Esto se supone que está sobre 1, entonces producto de extremos sobre producto de medios, eso nos va a quedar aquí 2x por 2 más x, y arriba nos va a quedar menos x. Cancelamos la x arriba y abajo y eso nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre 2 por 2 más x. Y al final, reemplazando ya el límite, la x por 0, eso nos da menos 1 sobre 4 o menos 0.25. Entonces, fíjense ustedes que nos dio el mismo resultado que habíamos previsto desde la realización de la gráfica en la calculadora graficadora Symbol. Por último, vamos a hacer el ejercicio 38. En el ejercicio 38, entonces, nos dice que hallemos este límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x sobre x menos 16. Entonces observan ustedes que la x no puede tomar el valor de 16 porque daría una indeterminación de 0 sobre 0. Pero nos dicen que primero hagamos la gráfica de la función en una calculadora graficadora. Entonces volvemos al Symbol Live y hacemos la gráfica de esta función. Y igual a 4 menos raíz de x sobre x menos 16. Y cuando hacemos la gráfica allí, entonces nos queda que la función va a tomar la siguiente forma. Aquí vamos a tener menos 0.25. Aquí va a estar 0.25. Por aquí va a estar menos 50. Por aquí va a estar 50. Y entonces la gráfica de esta función viene así. Entonces, ¿qué pasa? Que por aquí, donde esto sea 16, la función tiene que tener una discontinuidad. ¿Por qué? Porque la x no puede tomar el valor de 16. Entonces, cuando hallamos el límite por la izquierda y por la derecha, vamos a encontrar aquí límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x por 4 menos 16. Entonces hacemos el límite por la izquierda
y por la derecha nos vamos a dar cuenta que ese límite va a dar menos 1/8, más o menos, aproximadamente eso da menos 1/8. Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio y entonces vamos a calcular el límite. Entonces venimos. Límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x sobre x menos 16. Entonces vamos a multiplicar por la conjugada del numerador y eso nos va a dar límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x, y aquí vamos a poner la conjugada, que es 4 más raíz de x. Entonces ya con eso en el numerador vamos a tener una diferencia de cuadrados. Y el denominador queda x menos 16, queda también multiplicado por la conjugada, 4 más raíz de x. Entonces procedemos a resolver el numerador y eso nos va a quedar 4 al cuadrado menos raíz de x al cuadrado sobre x menos 16 por 4 más raíz de x. Continuamos resolviendo esto y esto nos da límite cuando x tiende a 16 de, en el numerador nos va a quedar 4 al cuadrado es 16 y menos raíz cuadrada de x al cuadrado queda x, y aquí abajo nos queda x menos 16 por 4 más raíz de x. Entonces observa uno que si en el numerador yo factorizo el menos 1, voy a obtener un factor parecido a x menos 16. Entonces fíjense ustedes que voy a factorizar el menos 1 en el numerador. Entonces me queda límite cuando x tiende a 16, raya de división, y voy a factorizar el 1 en el numerador, el menos 1, perdón, y me queda x menos 16, y abajo me queda x menos 16, y aquí queda 4 más raíz de x. Entonces ya puedo cancelar x menos 16 arriba y abajo, y entonces me va a quedar lo siguiente: límite cuando x tiende a 16 de menos 1 sobre 4 más raíz de x. Entonces ya puedo reemplazar directamente y me queda menos 1 sobre 4 más raíz
de 16, que finalmente es 4, y eso me queda menos 1 sobre 8, que era lo que habíamos visto desde la solución en la calculadora graficadora.